Hola, bienvenidos a este curso de Microsoft PowerPoint. Mi nombre es Jorge Tábara y hoy estudiaremos diapositivas con tablas. Lo que vamos a aprender hoy es a crear diapositivas con tablas. El contenido conceptual que vamos a desarrollar es la creación de presentaciones en Microsoft PowerPoint. Para esto nos vamos a trasladar al programa de Microsoft PowerPoint. Vamos a abrir PowerPoint. Y vamos a abrir una presentación que habíamos hecho en clases anteriores. Para esto nos vamos al botón de Office, seleccionamos Abrir y buscamos esa presentación que habíamos nombrado como Honduras. Abrir. Y es una presentación de dos diapositivas donde habíamos colocado algo de información sobre la República de Honduras. Ahora vamos a insertar una nueva diapositiva. Para eso nos vamos a Nueva diapositiva. Presionamos y ya tenemos una nueva diapositiva donde vamos a comenzar a trabajar con tablas. Le vamos a dar como título Ciudades principales. Y lo que haremos será insertar una tabla donde enlistaremos las ciudades principales de Honduras con algunas de sus características. Para eso vamos a irnos al menú Insertar en la parte superior de la pantalla. Y nos aparecen algunas opciones. La primera es la que nos dice tabla. Si yo hago clic sobre tabla, me va a desplegar un menú con unos cuadritos donde yo voy a ir desplegándome o moviéndome y voy a ir indicando el número de columnas y de filas que quiero para mi tabla. Otra forma de hacerlo es en la parte inferior donde dice insertar tabla. Si hago clic ahí, me despliega una nueva ventana donde me pregunta el número de columnas y filas que yo quiero darle a mi tabla. Vamos a darle que queremos una fila de 3 columnas y de filas vamos a decir que queremos 4. Le damos a aceptar y ya nos ha insertado nuestra tabla. Vamos a mover un poco esa tabla usando las flechas mientras esté seleccionada y la vamos a bajar para colocarla un poquito más centrada en la diapositiva. Ahora vamos a empezar a introducir los datos en nuestra tabla. Esto es un formato que nos da automáticamente PowerPoint, el cual vamos a poder modificar más adelante. Como títulos le vamos a poner ciudades. Si yo presiono tabulador, automáticamente me cambia a la siguiente casilla. Y voy a poner población. Vuelvo a presionar tabulador. Y ahora voy a poner superficie. En kilómetros cuadrados. Otra forma de colocarme donde yo quiero agregar texto, simplemente con el ratón hago un clic en la casilla donde quiero comenzar a agregar texto. Y voy a empezar a agregar las principales ciudades. Tegucigalpa, que es la capital. Luego tenemos a la ciudad de San Pedro Sula. Y vamos a indicar la Ceiba. Ahora vamos a dar su población. Tegucigalpa tiene una población de 1.126.534 habitantes. San Pedro Sula, 719.447 habitantes. Y la Ceiba tiene una población de 185.831 habitantes. Ahora vamos a dar las superficies. Tegucigalpa tiene 1.393 kilómetros cuadrados. San Pedro Sula tiene 840 y la Ceiba 639. Hago un clic fuera de mi tabla y con esto hemos terminado de rellenar nuestra tabla con los datos que queríamos. Las tablas nos sirven para eso, para poder organizar los datos de la forma en que nosotros queramos. PowerPoint nos ayuda a darle algún formato vistoso como el que tenemos ahora a nuestras tablas. Si hacemos un doble clic en nuestra tabla, vamos a ver que en la parte superior nos aparecen algunas herramientas para poder trabajar con nuestras tablas. Una de las que nos muestra es una que dice estilos de tabla, donde nos muestra algunos estilos. Si nos colocamos sobre cada uno de esos estilos, vemos cómo se modifica automáticamente el estilo de nuestra tabla. Si desplegamos el menú, vemos que tenemos muchísimos más estilos para escoger, según sean nuestras necesidades.
y vamos a escoger alguno de los estilos que más nos guste. En este caso, vamos a escoger este de colores morados. Hago un clic ahí y ya hemos cambiado el estilo de nuestra tabla. Igual nos permite, en este caso, digamos, seleccionar algunas cosas, por ejemplo, el encabezado, en esta lo podemos quitar y nos queda una tabla igual, pero lo vamos a dejar marcado porque queremos distinguir que el encabezado va a ser diferente a el resto de los datos que tenemos. Podemos seleccionar filas con bandas o que sea una sola tabla. Nosotros podemos modificarlo a nuestro gusto. Aparte de los formatos que nos da PowerPoint, nosotros podemos modificar estas tablas al gusto o según sean nuestras necesidades. Una forma de hacerlo es, por ejemplo, seleccionando. Yo voy a seleccionar toda la fila superior y voy a irme a inicio y puedo cambiar, por ejemplo, el tamaño, el tipo de letra que tengo. Escoger, por ejemplo, una letra más oscura o darle un tamaño más grande. Y vemos que de esa forma nosotros también podemos modificar nuestra tabla. Si queremos que estos títulos estén centrados, seleccionamos centrar y vemos cómo le vamos dando el formato que nosotros queremos a nuestra tabla. Vamos a seleccionar todos los datos de la parte inferior y los vamos a hacer un poquito más grandes. Al hacer doble clic sobre nuestra tabla, nos activa en la parte superior todas las herramientas que tenemos. Otra herramienta que tenemos es, por ejemplo, cambiar el color de nuestra tabla. Si yo selecciono toda esta parte inferior de la tabla, me puedo ir aquí a la opción donde dice sombreado y eso me va a dar un relleno para el color de nuestra tabla. Yo puedo escoger un color que a mí más me guste, por ejemplo, escogemos este color azul. Y vemos cómo lo hemos cambiado. De la misma forma, podemos cambiar los bordes de nuestra tabla. Si yo selecciono mi tabla, puedo ver que aquí tengo las opciones de algunos bordes. Está sin borde, un borde oscuro, puedo escoger el ancho de ese borde y puedo escoger también el color de ese borde. Pero, por ejemplo, un color oscuro, un color negro. Y de esa forma yo puedo cambiar los bordes de nuestras tablas. Otra cosa que nos puede interesar es cómo añadir o quitar lo que son las columnas de nuestras tablas. Una forma de hacerlo es colocándonos al final de la última casilla y presionar la tecla tabulador y automáticamente me agrega una nueva fila. Y en esa fila yo puedo agregar nuevas ciudades. Por ejemplo, puedo agregar no sé, La Lima o una ciudad más y seguir agregando más información en nuestras tablas. Si yo quiero eliminar una fila, simplemente me coloco en cualquier casilla de esa fila y haciendo un clic con el botón derecho del ratón me va a desplegar un menú donde veo una opción que me dice eliminar filas. Le hago clic y vemos cómo ya ha eliminado esa fila. De la misma forma puedo eliminar o insertar columnas. Si yo hago un clic en cualquier punto de la tabla y hago un clic con el botón derecho, veo que tengo una opción que me dice insertar. Me despliega otro pequeño menú donde me dice si quiero insertar una columna a la izquierda o a la derecha, o una fila en la parte superior o inferior. Vamos a insertar una nueva columna a la derecha para ver cómo queda. Y ya tengo una nueva columna en mi lado derecho. Pero en este caso no nos interesa. De la misma forma que eliminé la fila, haciendo un clic con el botón derecho, voy a eliminar esta columna. Y ya queda mi tabla como la teníamos al inicio. Con esto hemos terminado por hoy. Hoy aprendimos a crear tablas con un número determinado de filas y columnas. También aprendimos cómo podemos añadir y borrar estas filas y columnas. Aprendimos a usar los diseños predeterminados de tablas que nos daba PowerPoint, pero también vimos que podemos modificar estos estilos y diseños predeterminados según sean nuestras necesidades. Muchísimas gracias.